Me acompaña Matías Gayol, él es dirigente de Unidad Piquetera. Matías, ¿qué opinión te merece la gestión de Petovelo hasta ahora? Bueno, me parece importante destacar que Petovelo mintió, porque nosotros vimos el video que estábamos mirando recién, donde decía voy a atender de a una a las personas que vengan con DNI en mano y los que necesiten ayuda. Como hacía Evita, ¿no? Sí. Bueno, totalmente mentira, porque estuvimos hace pocas horas junto a la UTE, Barrios de Pie, en el marco del lunes pasado, haciendo una fila contra el hambre, más de 25 cuadras de personas que asisten a comedores y merenderos. Referentes de comedores que conocen la necesidad en los barrios populares y no recibió absolutamente a nadie. No solamente Petovelo no recibió a nadie, ningún funcionario ni de segunda ni tercera línea recibió absolutamente a nadie. Se cortó a cero la asistencia alimentaria en los comedores y merenderos de todo el país. Es decir, que cuando Javier Milei dijo que la billetera de Capital Humano iba a ser la única billetera abierta del gobierno para asistir a los caídos, mintió y Petovelo también miente. Es decir que, no le están mandando nada a los comedores, a los merenderos, nada. Absolutamente nada. Asumió Javier Milei, cortaron a cero la asistencia alimentaria a todos los comedores y merenderos. También había transferencias monetarias del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también se cortó. Es decir, que pero el programa de Naciones Unidas es dinero que ellos están administrando, pero que no es del gobierno. O sea, es de Naciones Unidas. Al principio lo financiaba Naciones Unidas cuando se creó, después lo pasó a financiar el Ministerio de Desarrollo, lo que antes era el Ministerio de Desarrollo. Sí. Eso también está cortado. Está cortado el enviado de secos y la transferencia monetaria. Y además hicimos esa fila y hoy, como estábamos viendo, había otras organizaciones, tampoco las recibió. Lo único que recibe es la policía o alguna represión. No hay asistencia alimentaria, no se están haciendo cargo de la crisis social que este propio gobierno está generando. Y acá me quiero detener porque me parece importante. El gobierno de Milei duplicó la inflación en un solo mes, pero en alimentos fue mucho mayor. Sí. Hay algo que no se sabe mucho, pero que es importante, que es que Javier Milei eliminó los fideicomisos del aceite y del trigo. Eso significa que había fideicomisos que controlaban que, en el caso del aceite, la botella de aceite, y en el trigo, la harina, el pan, los fideos, estuvieran en el mercado interno a un precio diferente al precio de exportación, para que estuviera relativamente más barato. Eso se eliminó, junto al conjunto de desregulaciones de lo que era la Secretaría de Comercio y la liberación de precios en términos más generales, sumado a lo que fue la tercera devaluación más grande de la historia argentina en un solo día, que fue el famoso caputazo de 118% en un solo día. Todas esas políticas generaron una aceleración de la espiral inflacionaria. Es decir que Milei, si bien es evidente que tenía una determinada herencia inflacionaria del gobierno anterior, sus medidas no hicieron otra cosa que acelerar la inflación de forma brutal. Le miente al pueblo con lo del 15.000% de inflación plantada, que no explica de dónde lo saca, no hay un informe económico que lo explique. Y con esa mentira le mete y le enchufa al pueblo argentino una serie de medidas que agravan la crisis social. Y encima, en ese marco, siendo responsable de esta crisis alimentaria, de esta pérdida del poder adquisitivo de la cual hablaban recién, que es histórica en 2 meses, además le corta la asistencia alimentaria a los comedores. Y hay una cosa más que es muy importante, y Juan Marino, como diputado nacional, lo decía ayer en la Cámara de Diputados en calidad de cuestión de privilegio. No solamente le cortaron la asistencia alimentaria a todos los comedores y merenderos de Argentina, y las transferencias monetarias, todo, está en cero todo, sino que además le cortaron también, desde que asumieron, la medicación a personas con enfermedades graves y la medicación y el tratamiento a niños con cáncer en la Argentina. Sí, suspendieron la Cerraron la DATSE, exactamente. Y hoy hablaba con trabajadores del Ministerio que dicen que en las puertas de la DATSE, que es esta oficina que atiende los casos urgentes, volvió a abrir las puertas, pero que igualmente no hay circuito administrativo. No están nombrados los funcionarios del Ministerio de Capital Humano. O sea, no hay nadie en condiciones de firmar y aprobar ninguna orden de compra, ni de pago, ni nada. Exactamente. Volvieron a abrir las puertas, o sea que se reciben los pedidos, pero no hay circuito administrativo, no hay funcionarios, no está el presupuesto. Es decir que es lo mismo que nada, los atienden, pero no hay respuesta ni siquiera para los nenes con cáncer en este país. Esta es la gravedad, esta es la crueldad y el sadismo que tiene este gobierno. Bueno, pareciera que es una política de eugenesia, ¿no? Es una política deliberada. Yo creo firmemente que son malas personas. No es solamente una cuestión de que su política y su plan económico, que en realidad no conocemos porque este gobierno no ha mostrado frente a la población ningún plan económico como tal, solamente son medidas de ataque a los trabajadores como son el DNU y la ley ómnibus, que por suerte ahora se cayó. Solo conocemos un plan de ataques, pero no hay un plan económico, no explican, tampoco lo fue a explicar el ministro de Economía al plano de comisiones. No hay un plan. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de trasladarle algún petitorio, algo a Petovelo o
No los recibió No, mirá, de ninguna manera. Nos ha recibido gente de la Secretaría de Niñez y Familia, una serie de organizaciones, y estamos llenando algunas planillas para poder incluirnos a los programas que ya existen, como el programa Alimentar Comunidad o el propio PNUD. Pero el problema, insisto, es que uno puede llenar todos los Excel y todas las planillas con los datos de los comedores, de la gente. Ahora Capital Humano lanzó el día de ayer también un mail para que los comedores envíen sus datos de forma suelta, además del Alimentar Comunidad, del PNUD, etcétera. Pero si objetivamente no están nombrados los funcionarios y no está el presupuesto, y del poco presupuesto que tienen activo, como venimos viendo en el seguimiento público del presupuesto, tampoco se ejecuta, si no hay ningún funcionario que firme, es en vano. Hay un vacío gubernamental en el ministerio. No funciona. Sí. Entonces es muy grave la situación. Es de abandono completo. Ahora, ante esta situación de abandono, ¿qué es lo que crees que va a pasar justamente con la gente más necesitada? Porque imagino que los comedores van a hacer todo lo posible por mantenerse funcionando, pero lo que van a poder brindar va a bajar muchísimo. Sí, mira, te quiero contar un relevamiento a nivel nacional que nosotros, Comunidad Piquetera, terminamos hace un poquito menos de 15 días, contando cuántas más familias empezaron a venir a los más de 170 comedores y merenderos que nosotros centralizamos y administramos Comunidad Piquetera en 10 provincias del país. El resultado dio que desde fines de noviembre hasta hace un poquito menos de 15 días, donde cerramos el relevamiento, este informe, aumentó en un mes y medio más de 50% la cantidad de familias que asisten a comedores y merenderos. Ese es nuestro relevamiento, que en un mes y medio, casi 2 meses, es gravísimo, más de 50% de familias. Pero Daniel Menéndez de Barrios de Pie, por ejemplo, que también tiene mucha militancia a nivel nacional, hablaba de un 80%. Hubo organizaciones religiosas con las cuales estamos en contacto. Por ahí eso en el AMBA se ve, digamos, más acentuado. Totalmente, pero es un fenómeno a nivel nacional. Ahora, esto es un caldo de cultivo para que la delincuencia se incremente considerablemente. Sí, de hecho, me acuerdo ahora, lo hablaba hace poquito con Nidia de Presidente Perón, que también hay comedores acá en zona sur de la provincia de Buenos Aires, que contaba que hay más choreo en el barrio, objetivamente. Y me lo dicen varios compañeros de Pilar, de San Juan, recordando ahora anécdotas de compañeros que me cuentan. Jorge de San Juan, de la localidad de Chimba, tuvo que cerrar el comedor, porque tenía un comedor que lo sostenía con algo de mercadería que recibía y con algo de plata que le sobraba de su propio sueldo, sostenía el comedor. Claro, él mismo ya no tiene resto, tampoco recibe la mercadería, no le queda otra que cerrar el comedor. Es decir, no es solamente los comedores que no dan abasto con la fila de personas que se acrecenta todos los días, sino comedores que incluso directamente tienen que cerrar. Y un problema grave también en los barrios populares es el tema de la garrafa. El 46% de los hogares de Argentina funcionan a garrafa, no tienen gas natural. La garrafa fue literalmente lo que más aumentó de todo. Pasó de 3 lucas a fines de noviembre a hoy estar entre 13 y 15 lucas. Aumentos del orden del 300% o un poco más. Y sumado al aumento brutal de los alimentos más elementales, la botella de aceite más de 250% de fin de noviembre. Estaba 700 pesos, hoy está 2.700 pesos. El arroz 2.300 pesos a 2.500. Todos los alimentos más elementales que más se usan en las familias y en los comedores y merenderos es precisamente lo que más aumentó por medidas de liberación de precios y, como te comentaba, la eliminación de esos fideicomisos que en particular controlaban el precio de esos alimentos. Es muy grave. Matías, te hago una pregunta. ¿No te parece un poco contradictorio que por un lado la ministra rechaza las representaciones de las personas, en este caso de escasos necesidades, como las organizaciones sociales, que no los quiere atender a sus representantes y les pide que vengan personalmente con su DNI? Y por otro lado, vos mencionabas que sí lo están atendiendo a ustedes a través de los correos electrónicos. O sea, no se entiende, o lo quieres atender o no lo quieren atender. O sea, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Mira, primero que en las últimas horas vimos cómo la ministra efectivamente se reunió con representantes de organizaciones religiosas, que son representantes de organizaciones religiosas. Es decir, que algunos representantes de determinadas organizaciones sí les da cabida, pero otros no. O sea, en realidad, objetivamente, ya se reunió y anunció que bajaba no sé cuánta plata para una serie de organizaciones religiosas. O sea, que en realidad es una cuestión de discriminación política, evidentemente. Y aparte hay otra cuestión. Es inviable el criterio de atender uno por uno. Objetivamente inviable. Primero porque la enorme mayoría de los comedores y merenderos de Argentina están nucleados en organizaciones sociales, piqueteras, religiosas, o si no, coordinan con los municipios.